que nuestro Dios es hermoso. Grande en misericordia y en verdad. Si me acompañan al Evangelio de Marcos, capítulo número 2, nos vamos a encontrar con uno de estos encuentros, de estas veces que Jesús tiene a bien encontrarse con las personas que lo necesitamos. Marcos capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús, cuando comienza su ministerio, decide irse a vivir a una ciudad pesquera junto al lago o al mar de Galilea, y a partir de ahí hacía distintos viajes a distintas partes de la zona de Galilea y de Judea para compartir el Evangelio de Dios y para sanar a los enfermos en aquella época. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Se había ido algunos días y regresaba Jesús, dice, y se oyó que estaba en casa. Para este momento, en esta ciudad de Capernaum, ya Jesús había hecho varios milagros, había hecho varias sanidades y estaba de vuelta. Entonces, de inmediato, cuando la gente escuchó que Jesús estaba, como ya sabían lo que había hecho por otras personas, fueron de inmediato a ver en dónde estaba quedándose Jesús. Y cuando llegaron, estaba en casa de Pedro, aquel pescador que había sido alguien impetuoso en algún momento, alguien que tenía, pues, la verdad, muchas cosas en su contra. Aquel hombre llegaba después de varios días de pesca y Jesús lo llama, lo restaura, lo convoca a seguirlo, y ahora Jesús estaba en este día en su casa. Y pasa lo siguiente: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Es decir, que Jesús lo que hizo fue que llegó a casa de Pedro después de algunos días de estar de viaje. De inmediato se entera la gente y dicen, voy, o sea, ahorita es cuando puedo, cuando tengo la necesidad. Y entonces acuden a casa de Pedro, y bueno, Pedro les empieza a dar la bienvenida, pásenle, y ve que se llena su salita y luego el patio. O sea, empezó a ver que la gente llegaba hacia torrentes, de tal manera que ya ni en la puerta cabía, ya la gente estaba hacia afuera de la casa de Pedro. Y entonces Jesús estaba compartiéndoles, Jesús les predicaba la palabra de Dios. Porque una de las cosas que vale la pena saber es que el ministerio de Jesús, además de predicar la palabra, sanaba. Aunque la mayoría de las personas buscaban la parte de la sanidad, o sea, de estar sanos físicamente, Jesús lo que quería era darles la vida eterna. Porque este cuerpo es momentáneo, hermanos. Porque este cuerpo, este organismo es pasajero. Entonces, pues aunque Dios nos cure, aunque Dios nos sane, no son demasiados los años que vamos a vivir. Este cuerpo es nada más como un vehículo, como una carrocería, ¿no?, que se va a ir oxidando al paso del tiempo. Pero Jesús le interesaba más que pudiéramos entender, que pudiéramos comprender que esto no se terminaba cuando esta carrocería dejaba de funcionar, cuando este vehículo dejaba de arrancar y dejaba de funcionar y ya no había más electricidad. Jesús quería que supiéramos que había algo más allá de solamente curarse del cuerpo, ¿sí? Y si bien es cierto que la gente acudía a Él buscando algún milagro, Jesús les gustaba y necesitaba que la gente escuchara su palabra, ¿sí?, que supieran que Dios se estaba acercando a ellos, que lo que estaba a punto de suceder en sus vidas no solamente tenía el propósito de hacerles bien en ese momento,
sino que tenía el propósito de hacerles bien a partir de ese momento en adelante y hasta la eternidad. ¿Sí? Eso es lo que Jesús quería que se entendiera con el corazón. Que Él no solo venía para una cuestión momentánea, sino que quería darnos vida eterna. ¿Sí? Y entonces se junta un montón de gente alrededor ahí de la casa del pescador Pedro, y Jesús predicaba la palabra, y la gente estaba atenta, oyendo. Siguiente pasaje. Entonces vinieron a él unos, no nos dice 4, a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, o sea, alguien pesadito, ¿no? Porque tenía que ser cargado por cuatro personas. Y entonces lo que sucede en ese momento llama mucho la atención. Mira el siguiente pasaje. Y como no podían acercarse, la gente está por fuera, como no podían acercarse a la casa a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. ¡Qué aventados! O sea, no era su casa, era la casa de alguien más. Esa casa estaba llena de gente. Pero estos amigos del paralítico tenían tanta confianza en lo que Dios podía hacer. Habían visto cosas maravillosas. Tenían tal seguridad de que su amigo, el que estaba en esa cama, tenían tanta claridad de que su amigo necesitaba ayuda, que dijeron, ¿saben qué? Lo cargamos, hoy está pesado, pues el de 4, vamos. Y así llegaron y, llegamos tarde, ya no hay espacio. Y pues todos querían lo mismo, ¿sí? O sea, todos querían recibir algo de parte de Dios. Pues ¿cómo le hacemos para ponerlo hasta adelante? Pues está predicando, ¿no? Si le gritamos, no, se vaya a enojar, ¿no? Ya sé, por allá arriba. A alguien se le ocurrió, ¿no? Y entonces, así como va, amarran al amigo que estaba en la cama y para arriba entre los 4. Abren ahí, quitan la paja, ¿sí? El techo, hacen un hoyo y por ahí bajan a la persona que estaba enferma. Y ahí se notó algo bastante interesante, dice la Escritura en el siguiente pasaje. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí llama mucho la atención algo. ¿La fe se puede ver? Pues no se puede ver. O sea, no es algo tangible, no es algo objetivo, es más bien algo subjetivo. No se puede ver. Entonces, ¿cómo Jesús vio la fe de ellos? A través de su esfuerzo por llevar a su amigo, subirlo al techo, atreverse a hacer ahí un hoyo en el techo cuando no era su casa y bajar al paralítico delante de Jesús. En otras palabras, la fe fue una fe práctica, una fe de actuar, de cosas que estos amigos hicieron creyendo que Jesús podía sanar. O sea, estos amigos tenían la fe que a lo mejor ni el paralítico tenía. Oye, vamos a llevarlo, y a lo mejor el paralítico, no, ¿cómo crees? O sea, estoy bien pesado, ya déjame así, ya hasta me acostumbré. No, vamos a llevar. Hemos visto cosas maravillosas, hemos visto cosas que Dios podía hacer. ¿Cómo te voy a dejar ahí? Está aquí en casa de Pedro, vamos a llevarte, ¿cómo no? Y ahora lo cargaron, ¿no? A lo mejor refunfuñando el amigo que estaba ahí en el lecho, ¿sí? Porque bueno, sus amigos lo estaban cargando, ¿no? Pero ahí va, y lo ponen a los pies de Jesús. Cuando Jesús ve este santo atrevimiento, porque la verdad es que sí fue un atrevimiento, romperle la casa a un pescador, con lo iracundo que era de aquellos tiempos Pedro, no era una cuestión de rifársela fácilmente. O sea, de verdad tuvieron que armarse de valor para decir, pues voy a tener que hacer algo porque así no se pueden quedar las cosas.
ya nos estorbó tanta gente. ¿Lo vamos a dejar así? Y es que, amados, la fe en muchas ocasiones va a tener obstáculos. O sea, va a tener cosas que nos van a impedir llegar hasta Jesús. Va a haber circunstancias, momentos, tiempos, personas a las que nos enfrentamos. O sea, puede ser un montón de cosas. Aquí fue una multitud en la puerta que ni los dejaba pasar, pero puede ser muchas otras cosas las que nos impidan llegar a los pies de Jesús y pedir su ayuda. Y estos amigos se levantan, van y libran el obstáculo de la gente. ¿Cómo lo libraron? Con un plan descabellado. No sé a cuántas personas se les hubiera ocurrido decir, por el techo lo bajamos aunque hagamos un hoyo. Y más en aquella época que había mucho respeto por las casas ajenas, ¿sí? O sea, hoy en día a lo mejor llegas y, oye, ábreme, échame la mano, ¿no? Pero en aquella época había un respeto muy serio por las casas ajenas. Entonces, si no eras invitado a pasar, pues no eras invitado a pasar, ¿eh? O sea, tenías que aventarte a que se fuera a enojar el dueño del hogar si hacías cosas que estuvieran fuera del orden social. Pues bueno, ellos no solamente dijeron, oye, no quiero destruir tu casa, mejor no, pero no, lo vamos a poner delante porque lo necesita, ¿sí? Porque necesita que Jesús toque su corazón y su vida. Y entonces estos amigos hacen el esfuerzo. Vaya que era un esfuerzo. Y no solo ellos, había gente que venía de distintas partes de la región buscando que Jesús hiciera algo por ellos, ¿sí? Y entonces lo suben y lo ponen delante de Jesús. ¿Ellos qué esperaban? Pues que Jesús los sanara. Y al ver Jesús la fe de ellos, no solo los sanó, que era lo que ellos buscaban inicialmente, sino que además le perdona sus pecados al paralítico. Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, esto no solamente era suplir la fe de los que habían bajado al paralítico, los que se habían esforzado, sino que además era algo que venía desde adentro, que necesitaba el paralítico desde adentro. Por eso repito, Jesús le interesa mucho más que estemos en paz con Él, que nos reconciliemos con Dios, que la cuestión física. Por supuesto que habrá y hay poder de Dios para salvar, para sanar, pero le interesaba mucho decirle, oye, te reconcilio con Dios. Así, te reconcilio con Dios, tus pecados te son perdonados. Y a lo mejor hasta los amigos que bajaron al paralítico esperando que hiciera algo, Jesús dijeron, eso sí fue sorprendente, no nos lo esperábamos ninguno, ¿sí? Que Dios le dijera, tus pecados te son perdonados. Dar la paz con Dios o hacer las paces con Dios era algo que no lo esperaban ellos, pero al ver Jesús la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, esta fe vale oro, porque se esforzaron, no se quedaron trabados en el, no puedo, ay, es que ya es bien tarde, es que pues voy a cargar a un pesadito, no, sino que esforzándose hicieron lo posible por llevarlo a los pies de Jesús. Y lo primero que hizo Jesús fue perdonarle sus pecados. Es decir, que Jesús lo que quiere es que haya paz en el corazón de cada ser humano. ¿Sí me doy a entender? Desea que tengas paz en tu corazón, que te reconcilies con Dios. Obviamente hubo pensamientos que se incomodaron con estas palabras, porque el único que para los judíos tenía poder para perdonar pecados era Dios, ¿sí? Y solamente en el templo, y estaban en una casa, y Jesús era de carne y hueso. Entonces, como que en sus dogmas no encajaba lo que estaba Jesús haciendo. Siguiente pasaje.
estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. O sea, de inmediato el descrédito, ¿no? De inmediato atacar a Jesús, porque no encajaba en sus ideas, sencillamente por eso. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y digo amén a eso. Solo Dios puede perdonar pecados, por eso Jesús lo estaba pudiendo perdonar, porque es Dios hecho carne. Continúa diciendo la Escritura, y que conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Siguiente pasaje, por favor. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Obviamente, en la realidad que estaban viviendo en ese momento, pues era más fácil decir cualquier palabra, ¿no? O sea, decirle a una persona: tus pecados te son perdonados, es mucho más fácil que una acción o un milagro o una sanidad, ¿sí? Y entonces Jesús les dice: ¿qué es más fácil, si tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Siguiente versículo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, Jesús no nada más habla, sino actúa, ¿sí? Y el Jesús en el cual creemos, y el Jesús que quiero compartirte, no es de la historia de la Biblia nada más, no es el Jesús histórico, sino un Jesús que está vivo, que resucitó y que está sentado y envió a su Espíritu para ayudarnos. Es un Dios que está vivo, y por lo tanto esto mismo lo sigue haciendo en estos días, ¿sí? No es alguien limitado, sino que puede perdonar y al mismo tiempo sanar cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque sencillamente sus palabras van acompañadas de poder. La Escritura dice en el apóstol Pablo que no fue a los corintios con palabras de persuasión humana, o sea, no fue a convencerlos a través de mucha palabrería, sino a través del poder del Espíritu Santo. Es decir, que Jesús no solamente predicaba, sino que también sanaba y ayudaba a los que lo necesitaban, aún físicamente, ¿sí? La buena noticia es que nuestro Dios no está muerto, está vivo, y lo sigue haciendo, hermanos. Sigue obrando en misericordia y en verdad, ¿sí? Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué habrá sentido el paralítico en ese momento? Porque solamente estaba escuchando palabras inicialmente, pero empezó a sentir fuerza en sus músculos, empezó a sentir la habilidad en ese momento. A lo mejor sintió que algo tronó en su espalda, no sé, pero tuvo la confianza para comenzar a levantarse de esa cama donde estaba, de ese lecho donde estaba. Empezó a sentir vigor en sus piernas, en sus pies, es decir, comenzó a sentir que algo estaba pasando en su propio cuerpo, ¿sí? Y esto mismo le pasó a la mujer de flujo de sangre, como veíamos hace unos domingos, a través del Evangelio. Dice que cuando toca el manto, algo sintió ella, que se frenó, que se sanó dentro de su organismo. No lo esperaba, pero algo sintió. Extraño, sí, pero algo pasó y supo que podía levantarse. ¿Sí me doy a entender? Las personas, cuando están siendo sanadas, lo saben. A lo mejor los demás no, pero las personas, cuando están siendo sanadas, sí saben que algo está pasando en su cuerpo. Sí saben que hay fortaleza, que empieza a fluir algo dentro de ellos. ¿Cómo? No lo sé explicar, amados. Pero lo que sí sé es que el paralítico en ese momento tuvo la fuerza para levantarse. Sí me doy a entender. Algo sintió, algo distinto, con autoridad,
vino a su vida y lo sanó. Entonces él se levantó enseguida. Pues sí lo siento. O sea, sí. Se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa alguna en esta palabra. Lucecita. Pero lo que me refiero es, y es importante entenderlo, amados, Jesús sí sana y sigue siendo el mismo de hoy. Sí, sigue siendo el mismo de hoy. Hace aproximadamente 10 días tuve la oportunidad de ver que Dios sana. Aun cuando los años habían pasado sobre una persona declarada enferma, fue de este jueves hace 8 días, si no me equivoco. Normalmente los jueves me enlazo con unos hermanos y les comparto, con matrimonio les comparto del Evangelio. Desde diciembre más o menos que estoy cada jueves teniendo este enlace con los hermanos, y se había visto muy interrumpido por la mala salud de la hermana. Ella está declarada con convulsiones, los médicos le dicen que tiene desgaste en el lóbulo frontal y esto le provoca convulsiones. Y durante las últimas semanas había estado teniendo hasta 2 o 3 veces crisis convulsiva en su vida, o sea, 3 veces al día se la vivía con convulsiones y se dormía. Y entonces había habido varias veces que el jueves no podíamos conectarnos porque había estado muy cansado de hermano. O sea, era algo muy oprimente, o sea, muy triste, de que la hermana estuviera todo el tiempo básicamente en cama, enferma, porque además está diagnosticada con una depresión crónica. Entonces, todas estas cosas afectaban la vida de la hermana. Y este jueves, hace 8 días, lo que Dios puso en mi corazón para compartirle está en el Evangelio de Lucas capítulo 13, y lo quiero compartir porque a partir de ese día Dios la sanó, y hasta ahora ella sigue testificando. Se acabaron las crisis, se acabó la depresión, ayer le mandé mensaje para preguntarle cómo estaba la hermana y está sanando el techo de su casa. O sea, la verdad es que Dios cambió las cosas de una manera asombrosa. Quiero leerles lo que le compartí a ella y a su esposo, Lucas capítulo 13, a partir del versículo número 1. No, perdón, es a partir del versículo Lucas 13:10, gracias. Sí. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, o sea, era un sábado aquel día. Y Jesús normalmente acudía, como muchas personas, los judíos acudían al templo. Y entonces, ese día fue muy particular. Vale la pena decirte que Lucas era médico. Es el único evangelio que vas a notar que cuando se refiere a una enfermedad le llama técnicamente por su nombre, porque era médico. Entonces le llamaba el hombre de la mano seca o el hipocondriaco. O sea, había varios títulos o varias descripciones médicas para las enfermedades que Lucas dejó registradas en su evangelio, ¿sí? Es decir, era alguien que sabía el tipo de padecimientos que tenía la gente, de acuerdo obviamente al conocimiento que tenía en aquel entonces, y dejó registrado cómo se llamaban las enfermedades que eran sanadas por Jesús. Pero en esta ocasión se enfrenta a algo peculiar. Continúa diciendo la escritura: y había allí una mujer que desde hacía 18 años, fíjense, 18 años, dice, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. A mí me llamó mucho la atención cuando leí hace algún tiempo este pasaje, porque no nos menciona
que la mujer tuviera algún demonio, o sea, que tuviera un demoniada la persona, que tuviera un espíritu dentro, ¿sí? Sino dice que tiene un espíritu, con E minúscula, de enfermedad. Es decir, era una persona con problemas de depresiones, de enfermedad, alguna enfermedad que le hacía sentirse todo el tiempo así, encorvada, triste, deprimida. Todo el tiempo estaba en una condición de tristeza, de aflicción, y andaba encorvada. Un médico no nos dice que tuviera algún tipo de joroba en la parte de atrás, nada más nos dice que estaba encorvada, ¿sí? Y que de ninguna manera se podía enderezar. Si hubiera sido una cuestión de una joroba, Lucas habría dicho en una cuestión de una joroba que se sanó, porque así es muy específico en su evangelio. No, era una cuestión como de estas depresiones crónicas que muchas personas sufren, ¿sí? De que sienten que no pueden con su vida, que nada les sale bien, que están deprimidas todo el tiempo, ¿sí? Bien podemos pensar en una persona que estaba estresada, deprimida, angustiada, y que de plano la vida no le sabía a nada, no tenía ningún motivo por el cual vivir, ¿sí? Continúa diciendo la Escritura, de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, ya lleva 18 años así, le dio mucha compasión, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Nuevamente aquí el evangelista Lucas no nos dice cuál era esa enfermedad, porque solamente veía a una mujer encorvada. O sea, esa era la característica de esta mujer, estaba encorvada, triste, como si se tratara de una enfermedad más, de una cuestión psicológica, que de una afección física directamente, ¿sí? Y entonces le dice: eres libre de tu enfermedad. Continúa diciendo la Escritura, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué hizo? Le dijo: oye, eres libre de tu enfermedad. Este jueves, hace 8 días que tuve la plática con estos hermanos, Jesús me pidió que les compartiera eso a ellos, y que le dijera a la hermana: eres libre de tu enfermedad, porque Jesús sabía que podía sanarla. Y hermanos, de verdad, lo estaba viendo porque es por videollamada. Su rostro, de estar sentada con un aspecto de semblante de tristeza, de enferma, comenzó a cambiar. Comenzó a cambiarle el semblante. Empezó a tener fe en Jesús, no en mí, sino en Jesús, porque Él es el que sana. Es el que hace la obra, no yo. Empezó a cambiarle su semblante y empezó a ponerse contenta y empezó a entender que Jesús estaba obrando en su vida, que estaba sintiéndose sana, ¿sí? Y comenzó a sentirse sana, hasta se enderezó la hermana en la silla. O sea, estaba su marido, que también es alguien que los dos son profesionales, son profesionistas, empezó a entender, dijo: o sea que estaba toda afligida, porque algo le estaba diciendo todo el tiempo: estás enferma, estás enferma, estás enferma, ¿sí? Y entonces la hermana volvió, su rostro se hermoseó, como dice la Escritura, porque parecía que hubiera cambiado de estar al inicio de la plática totalmente desdichada, como le habían dicho que estaba, y terminamos la plática con ella gozándose de lo que Dios estaba haciendo. Y desde ahí para acá ha estado sana, ¿sí? Continúa diciendo la Escritura, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, ¿cómo se atrevía, verdad, Jesús a ayudar a alguien en un día que era santo? Dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanados, y no en día de reposo. Continúa diciendo la Escritura. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años,
no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Es decir, esta mujer no tenía un demonio dentro, no estaba endemoniada. Esta mujer estaba siendo acosada todo el tiempo por un espíritu, ¿sí? Por un demonio que estaba ahí desde afuera, no estaba dentro de ella. Todo el tiempo le estaba diciendo: estás bien enfermo, estás bien mal, tienes una depresión terrible, mira, ve a tal lugar, ve a cuál lugar, te lo van a decir, y ahí van las personas, ¿no? Y no, pues sí, estás bien enferma, necesitas un medicamento que te asonce todo el tiempo la cabeza, ¿sí? Es decir, lo que necesitaba esta persona era que Jesús la sanara, que Jesús le dijera: quedas libre de tu azote, ¿sí? Eso era todo. Y Jesús lo hizo, Jesús la sanó, ¿sí? Esto fue lo mismo que le compartí a los hermanos, y Jesús hizo su obra, porque no se trata del hombre, sino se trata de Jesús, porque sigue vivo y sigue haciendo su obra, ¿sí? Como repito, ayer la hermana estaba rezanándose en el techo de su casa cuando hace 10 días no pueden levantarse de su cama, ¿sí? Dios cambia las cosas, sana y salva, limpia de pecados y también restaura. Porque, amados, hasta donde yo entiendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo quiere enfermo, lo quiere triste, lo quiere todo el tiempo limitado. Yo creo que no. Porque si somos su cuerpo aquí en la tierra, luego entonces tendríamos que tener la fuerza y la salud para poder avanzar en el reino de los cielos, ¿sí? Así que si somos el cuerpo de Cristo, no creo que el cuerpo de Cristo esté enfermo, a menos que ya sea para morir, ¿no? Cuando ya nos toca irnos de aquí. Pero mientras podamos servirle a Dios, Él nos va a levantar, ¿sí? Y nos dejó varias cosas bien interesantes como defensas, amado. No se trata solamente de orar milagrosamente, posiblemente sí es como Dios pueda obrar o quiera obrar, pero nos dejó un sistema inmunológico maravilloso, capaz de frenar virus que no vemos, que se meten en las células para reproducirse. Y el sistema inmunológico lo encapsula, ¿sí? Para que no siga afectando, para que no siga multiplicándose en las células. Lo encapsula. Tenemos un sistema inmunológico que nos defiende. Pero además nos ha dado la gracia de tener a personas que pueden ayudarnos en situaciones difíciles de enfermedad. O sea, los médicos son gente que se dedica a eso, a cuidar, a curar el cuerpo. Y son bienvenidos. Pero hay momentos en los cuales va más allá de nuestro sistema inmunológico y de los médicos. Y cuando ya va más allá de nuestro sistema inmunológico, de los médicos, es porque Dios se va a glorificar. Es porque Dios le va a decir a la gente: yo existo y soy verdadero. Sí. Porque cuando ya se agota nuestra defensa y los médicos hacen su labor y también se agota y dicen: ya no podemos hacer más que estarle dando medicamentos como paliativos, bueno, entonces Dios va a obrar en su misericordia y en su bondad. Sí me doy a entender, amados. O sea, no estoy en contra de los médicos, nada por decirlo. Simplemente es que cuando ya hay un punto en el cual va más allá una enfermedad, es cuando Dios dice: donde el hombre ya no puede, ni tu sistema inmunológico que te di, ni el sistema médico que te di sirve, entonces ahí es donde yo entro. Y es donde Dios se va a glorificar, amados. Sí me doy a entender. Esta mujer había seguramente visto a un montón de doctores, había ido a muchos lugares a decir: oye, necesito que me cures, me estoy doblando, ¿no? O sea, me estoy encorvando. Pues a ver, tómate esto, nada le hacía. Pero Jesús sí lo sigue haciendo hoy en día. Sí me doy a entender, amados. Entonces, le testifico. De hecho, ayer le pedí permiso a la hermana, dije: hermana, ¿puedo hablar de tu sanidad? Claro que sí, hermano, gloria a Dios. Entonces, sí, es necesario aprender que donde se termina nuestro sistema inmune y los médicos,
Dios obra de manera majestuosa y nos dice: no tengas miedo, te voy a ayudar. Sí me doy a entender, amados. Donde los médicos ya terminan su capacidad, su habilidad adquirida, muy respetuosa y muy respetable, en ese momento Dios dice: ahora te ayudo yo, porque hasta aquí llegaron las fuerzas del ser humano, ahora te ayudo yo. Y eso es lo que Dios hace, hermanos. Esta mujer, en este caso, tenía una afección, o mejor dicho, tenía un demonio, un espíritu, que todo el tiempo estaba diciéndole: estás bien enfermo, no vas a poderte levantar. Y entonces eso le empezó a que se fuera encorvando. 18 años de vivir con la columna ya y el ánimo hechos pedazos, hasta que Jesús en su misericordia dijo: ya basta, eres libre de tu enfermedad. Y como si le hubieran cambiado el chip y le hubieran puesto otro, se enderezó y le creyó a Jesús. Algo sintió nuevamente en su organismo, le dijo: algo está pasando. De hecho, la fe tiene mucho que ver con la salud física, porque sabemos que algo pasa en nuestro organismo. ¿Sí lo entendemos, hermanos? No es algo subjetivo. La persona que está siendo tocada por Dios y está siendo libre de enfermedades lo sabe. Algo siente distinto, algo le pasa. Sí. Amados, cuando leímos al principio que te has alejado de Dios, es una verdad. Él te atrae nuevamente. Y es necesario que, como el paralítico que acabamos de leer, tus pecados te sean perdonados. Y por supuesto, que Dios te va a decir: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí? O te va a enderezar. Pero de que algo va a hacer contigo, lo va a hacer, porque no es gratuito que podamos estar juntos el día de hoy y que Él esté aquí con nosotros. Algo va a hacer en tu vida y en mi vida. Puede ser interior o puede ser exterior, pero de que Dios va a tocar tu corazón, te va a llamar, eso es definitivo, porque Dios está vivo y como un ser vivo puede estarnos hablando al oído de muchas maneras. ¿De acuerdo? Yo les invito a que cerremos nuestros ojos un momento y que pidamos a Dios, que hablemos con Dios. Él está aquí y nos quiere ayudar. Tiene misericordia de nosotros. Pide a Dios, habla con Él. Solo habla, no se necesita más. De hecho, Él conoce lo que tienes en tu corazón. Si tienes algo que confesar de tus pecados, háblalo con Él. A lo mejor has vivido una vida alejada, o a lo mejor te has envidiado. Háblalo. Sencillamente platícalo con Él. Hay un texto que dice en la Escritura: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Dios es misericordioso y es bueno, y nos ayuda de muchas formas, de muchas maneras. Y lo quiere hacer. Quiere ayudarnos a cada uno. Quizás en lo íntimo, en lo personal, o a lo mejor desde un punto de vista físico.
crees que a lo mejor estás en paz con Dios, pero tienes alguna aflicción física, alguna enfermedad, de esas que los doctores dicen ya vas a vivir con ella hasta que te mueras, también puedes pedirle que te sane. También puedes pedirle su ayuda. Lo importante es que sepas que Dios está aquí y lo quiere hacer. Gracias, Jesús. Así es, Señor. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana se pone el sol. Siento que cuando le hablo me puedo oír. Háblale a Dios. Dios está aquí. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana se avanza. Siento que cuando le hablo él me puede oír. Así es. Padre, gracias por ayudarnos. Te pido por favor que abras tus oídos a la oración de cada persona, que mires su corazón, que veas su corazón, Señor, que toques su alma, Señor, no porque lo merezcamos, sino porque tienes misericordia, Señor. Te ruego, Padre, que sanes a los enfermos, aquellos que puedan tener a lo mejor enfermedades muy simples, pero que le han dicho que tienen que aprender a vivir con ello. Una gastritis, huesos deformados por la edad. Padre, tú puedes hacer lo que el mundo no puede hacer, Señor. Te pido por favor que tu Espíritu esté sobre cada uno, que restaures el corazón agotado, Señor, que restaures el corazón afligido, Señor, con aquellos que pueden tener inflamaciones crónicas en los riñones, hígado graso, etcétera, Señor. Padre, lo puedes hacer. Toca a cada uno, Señor. Gracias, Jesús. Todo alimento mi corazón.
carga en ti eché, voy a seguir sobre mí. Quiero seguir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. En ti, solo en ti, carga en ti eché, voy a seguir, gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Ya mirará, ayúdame a no desmayar. Necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero seguir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Solo en ti, caminar en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero seguir. Solo vivir por ti, por ti.
Somos